Bien, en nombre de Dios y de la patria, abrimos la sesión de esta comisión del día de hoy, 29 de noviembre, Comisión de Vivienda. Le damos nuestro saludo afectuoso a nuestros senadores que nos acompañan, a nuestros asesores. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Muy breve, como es habitual, se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados a arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles en virtud de lo establecido en la ley de presupuesto. Nada más, presidente. Irán a desaparecer esas cuentas que al final documentos que llegan y se acumulan y que eran parte de una serie de indicaciones, de cientos de indicaciones de información que al final de cuentas no las veía nadie. Hacemos pasar a nuestro invitado, por favor. Sí. Adelante, por favor. Asiento por acá. Bien, ¿algún tema varios senadores? Ofrezco la palabra. Fidel, señora Pascual. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar obviamente a todos los senadores y a nuestros invitados. Y quería solicitar, en el marco, digamos, de las agendas de las comisiones futuras, en algún momento poder invitar al alcalde de Estación Central para poder conversar situaciones devenidas, digamos, de la construcción de las torres, que son de público conocimiento, pero qué otras implicancias tiene este tipo de construcciones, qué otras dificultades le plantea a los municipios. Creo que es parte de los temas que nos pueden servir para algún minuto poder mejor legislar. Muchas gracias, presidente. Bien, me parece absolutamente razonable, un tema que viene dando vuelta. Yo le sugeriría que pudiéramos invitar a la Cámara Chilena de la Construcción junto con incluso al del propio ministerio, que alguien debe estar viendo para buscar una salida a este problema. Este es un problema grave, es un problema que tiene diversas aristas de toda naturaleza, y además entiendo que dentro de ese contexto hay diversas realidades que es necesario darle una vuelta. Así que me parece bien. ¿Habría acuerdo, Fidel, para hacer estas audiencias? Sí, ok, acordado. Bien, queremos saludar, tenemos hoy día, en el marco de este plan de emergencia habitacional, se habla, ¿verdad?, de un proceso de construcción de viviendas, cómo resolvemos la situación de los déficits que tenemos hoy día en nuestro país, y junto con los déficits además cómo le ponemos ritmo y tiempo también a este proceso. Con tal motivo, tenemos aquí de la Asociación Gremial de Desarrolladores de Vivienda Social al presidente don Mario Álvarez, que nos acompaña acá. Mario, muy bienvenido. Los directores, los señores Daniel García, acá. Está conectado por Zoom. Bien, allá está conectado por Zoom. Don Juan Pablo Gasmuri, muy bienvenido. Don Felipe Nosiglia. Lo dije bien, ¿no es cierto? Nosiglia, muy bien. Y el gerente de Asuntos Corporativos, el señor Carlos Marambio, que nos acompaña aquí también. Bueno, está también por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo el jefe de la División de Finanzas, la señora Vania Navarro, el jefe de División Política Habitacional, don Carlos Araya, y la asesora permanente legislativa, Janet Tapia, que nos acompaña a todos. Bienvenidos. Y tenemos la presentación en pantalla, así que le damos la palabra. ¿Quién va a empezar? Tú, le damos la palabra, por favor, identificarse, abrir el micrófono. Bueno, muchas gracias, presidente. Mi nombre es Mario Álvarez, presidente de la Asociación Gremial de Desarrolladores de Vivienda Social. Primero que nada, agradecer la instancia esta. Para nosotros es muy importante poder presentarles nuestra visión de lo que es el plan de emergencia habitacional y en general todo lo que las políticas que se están llevando adelante respecto a la emergencia de vivienda. Tenemos una pequeña presentación y para luego espacio a consulta, dudas que le surjan a los señores senadores. Bueno, primero que nada, hacer una breve descripción de quiénes somos. Somos una empresa, una asociación gremial que reúne un grupo de empresas e instituciones cuya actividad principal es el desarrollo de vivienda social. Hemos destacado nuestro espíritu colaborativo con la autoridad, con el Ministerio particularmente, en que buscamos aportar a desarrollar buenas políticas públicas para poder entregar viviendas dignas a las familias que más lo necesitan de nuestro país.
Esta asociación nació el año 2021, es bastante reciente, pero hemos tenido mucho éxito en poder convocar a distintas instituciones y empresas. Hoy día contamos con 12 miembros y prontamente vamos a llegar probablemente a 20. Hay varias empresas y otras instituciones que se están sumando. Hay instituciones como el Techo para Chile, varias empresas que nos dedicamos principalmente al desarrollo de proyectos de vivienda social. Nuestra historia, bueno, tenemos en el cuerpo más de 130 proyectos desarrollados, 28.000 viviendas, prácticamente a lo largo de todo Chile. Y hoy día tenemos aproximadamente un 30% de representación en el programa de integración social de DS19. 30% de las viviendas que hoy día están recientemente adjudicadas pertenecen a miembros de nuestra agrupación. Respecto al plan de emergencia, queríamos destacar algunas cifras. Como bien saben, la meta es bien ambiciosa, son 260.000 viviendas las que hay que construir, de las cuales hicimos un pequeño resumen de cuáles son las viviendas que están en ejecución y cuáles son las que hay que ejecutar. Tenemos prácticamente la mitad, son viviendas en ejecución, 124.000, y hay 135.000 viviendas que tienen que ejecutarse en los próximos años, digamos, durante el periodo de gobierno del presidente Boric. Aquí es donde queremos hacer un llamado, el tema básicamente dentro del programa del DS19, de las viviendas que están en ejecución, que son 75.000, hoy día hemos hecho una estimación que 20.000 viviendas están sin poder iniciar sus obras por problemas principalmente de financiamiento. Es uno de los principales temas que queremos hacerles ver a esta comisión, y eso obviamente son una cantidad de viviendas que está dentro del plan y hoy día está comprometidas de que se puedan ejecutar correctamente. A su vez, se acaban de adjudicar 25.000 viviendas adicionales dentro del programa del DS19, que fue los resultados que conocimos hace un par de semanas, y de esas hemos hecho un levantamiento en todos los miembros de la asociación y empresas relacionadas, y vemos que de las 25.000 que se adjudicaron, vemos que hay del orden de 11.000 viviendas que hoy día tienen dificultades para poder realizarse, básicamente por el problema del SEC, el Crédito Especial de Empresas Constructoras, que, como sabemos, empieza a regir a partir del próximo año una reducción de este beneficio, y que baja al 50% a partir del 1 de enero del 2023. Y eso obviamente afecta a los proyectos y genera en este número de viviendas la imposibilidad de ejecutarse. Entonces, esos son los dos principales temas que queríamos comentarles a ustedes, levantarlos en esta mesa, que son la problemática del crédito especial de empresas constructoras, el SEC, y por otro lado el financiamiento que está afectando a los proyectos que no permiten que estos proyectos se realicen. Respecto al SEC, como les comenté, a partir del 1 de enero entra en vigencia la nueva regulación que reduce al 50% el beneficio del SEC. Y eso, como les comenté anteriormente, tiene un impacto hoy día aproximadamente en el 44% de los proyectos que hemos logrado detectar. Este porcentaje no podría partir dada la situación de rebaja del crédito especial al 50%. Y esas son las 11.000 viviendas que les comenté anteriormente. Respecto al financiamiento, es otro de los temas críticos que estamos viendo hoy día como agrupación. Sabemos que los proyectos de integración social requieren financiamiento del Estado, sabemos que los subsidios aportan al financiamiento, y una parte muy importante la entregan el financiamiento de los privados, la banca en particular. Y como sabemos, hoy día la industria está bastante golpeada. Hemos visto empresas que han entrado en quiebra o en reorganizaciones, y eso obviamente ha arremecido la industria financiera, y hoy día han aumentado sus barreras y sus requerimientos para poder otorgar los financiamientos. Entonces, hoy día sin financiamiento estos proyectos no son viables, y ese es el punto que también queremos reforzar y entregar algunas ideas de cómo poder habilitar el financiamiento para estos proyectos.
Y aquí entramos un poquito a la parte de las propuestas y las soluciones que estamos planteando. Primero queríamos relevar la importancia que tiene el SEC en la vivienda social. Creo que se ha hablado mucho del SEC en términos de beneficios tributarios y realmente la vivienda social nos genera un impacto muy relevante el no contar con este SEC. Como ustedes saben, acá tenemos dos mundos, la vivienda no social, no subsidiada, que es la que queremos reflejar en la parte de arriba, en que cuando construimos una vivienda se compran materiales que tienen obviamente el IVA de los materiales, luego se incorpora la mano de obra y se genera la venta o la casa y se vende con IVA. Sabemos que hace ya un par de años se gravó con IVA la venta de los inmuebles. Entonces, el IVA que tenemos de compra de materiales, de alguna forma se compensa o se balancea con la venta final que tiene la vivienda, que está afecta a IVA. Entonces ahí se produce un neteo y se aplica lo que conocemos como el valor agregado y se paga obviamente un IVA por el valor que se agregó durante el proceso de producción o construcción de la vivienda. En cambio, la vivienda subsidiada, como sabemos que para darle un beneficio a los usuarios finales, la venta está exenta de IVA. Entonces, toda la compra de materiales que hacemos para la construcción pasa a ser un costo de la vivienda. Y hoy día el crédito especial de empresas constructoras tiene el sentido de la vivienda social de compensar ese mayor costo producto del IVA, que no tiene cómo descargarse en la venta, porque la venta es exenta. Entonces, el costo de mayor IVA, de alguna forma, se compensa con este crédito especial. Al eliminarse el crédito especial, no tenemos cómo asumir el costo del IVA que se produjo durante el proceso de construcción. Entonces, por eso creemos que es muy importante que el SEC se mantenga o se genere un mecanismo equivalente para poder poner en igual condición la vivienda hoy día no subsidiada con la vivienda subsidiada. Hoy día la vivienda subsidiada corre con una desventaja al tener que cargar con IVA sus costos, al no poder vender con IVA pasa a ser el IVA un costo, situación que no se da en la vivienda no subsidiada. Entonces creemos, por eso quisimos hacer este análisis bien sencillo para entender el impacto que realmente tiene la eliminación del SEC. Esto no es un beneficio tributario, sino que es una forma de corregir el efecto que tiene el IVA en la vivienda no subsidiada. Entonces, respecto al SEC, ¿cuáles son las propuestas que hemos planteado? Aquí hemos tenido una mesa bien colaborativa con el Ministerio. Hay que destacar que el Ministerio ha sido muy empático en entender la situación de la industria y ha estado muy llano a poder acoger muchas de estas propuestas. Entonces, primero que nada, lo que proponemos es posponer esta eliminación del SEC para la vivienda social al menos un año, de manera que todos los proyectos que son parte del plan de emergencia habitacional puedan quedar con el beneficio del crédito especial. Y, obviamente, en este año podamos buscar un mecanismo alternativo para poder corregir la asimetría que se produce respecto del IVA que les comenté anteriormente. Entonces, creemos que es muy importante poder postergar este beneficio para exclusivamente la vivienda social. Nosotros creemos que la vivienda no social corresponde a la eliminación del SEC. Creo que hay otros mecanismos que ese tipo de vivienda puede absorber el tema del IVA, pero en la vivienda social no tenemos forma de hacerlo, ya que los precios también están regulados. Y alternativamente, también hemos planteado esta solución al equipo del ministro Montes, es particularmente en los proyectos de integración social, si es que no se logra posponer el SEC, poder buscar alguna forma de compensar cambiando los porcentajes de familias vulnerables y familias emergentes que tiene el programa. Para explicarme mejor, hoy día el programa de integración social exige un mínimo de familias vulnerables que tienen que participar del proyecto, que es un 25%, y un 15% de familias emergentes. Ambos segmentos tienen un precio topado, llamémoslo así, 25% vulnerable, y ese precio es 1.500 UF. Y las familias emergentes tienen también un precio que son 1.700 UF. Eso genera un costo para el proyecto. Las viviendas cuestan más que eso. Entonces,
es clase media, que tiene un precio de 2.600 UF. Entonces, se produce un segmento vulnerable, un segmento emergente que se integra con la clase media. 60% clase media y esto 40% estas familias vulnerables y emergentes, donde tienen un precio bajo el costo. Entonces, lo que estamos planteando es reducir el porcentaje de familias emergentes, aumentar las vulnerables de un 25 a un 30%, y de esa manera los ingresos del proyecto podrían ser más altos para suplir el efecto que tiene el crédito especial, la eliminación parcial del crédito especial. Es una solución que depende, creemos nosotros, del Ministerio, un tema de decreto. Se ha recogido muy bien esta propuesta a nivel del equipo ministerial, pero creemos que se requiere dar una pronta solución a esto para poder viabilizar todos estos proyectos que yo les comenté que estaban un poquito trabados por el tema del SEC. Perdón, solo antes que siga por su intermedio, presidente, si puedes repetir los precios diferenciados de los 3 tramos del proyecto de integración, por favor. Bueno, eso cambió hace poco. Hubo una resolución que actualizó los precios, que obviamente buscó corregir todas las alzas de los precios de construcción. Entonces, hoy día, el tramo de familias vulnerables tiene un precio 1.400 UF, que es el 25% de los proyectos. El 15%, que corresponde al tramo emergente, tiene un valor de 1.700 UF. Y el 60% restante, que es la clase media, depende de la región. Hay regiones, todas las capitales regionales tienen un valor de 2.600 UF, región metropolitana 2.800 y el resto de las ciudades 2.400. Entonces, con eso se compone básicamente el ingreso que tiene el proyecto en términos de, llamémoslo así, de venta. Entonces, al hacer este ajuste en los porcentajes de familias emergentes y vulnerables, podemos de alguna forma generar un mayor ingreso en el proyecto y con eso compensar esta reducción temporal que tiene el SEC a partir del 1 de enero del 2023. Efectivamente, o sea, estas modificaciones de precios lo que buscaban era corregir todas las alzas de costos de construcción que hemos venido enfrentando en los últimos 2 años. No sé si queda claro respecto a las propuestas, senador. Yo tengo una duda porque El punto bien interesante es dejarlo súper claro. hoy día 25 vulnerables, 15 emergentes, 60 clase media. Eso quiere decir que el 60% paga un dividendo en definitiva y el resto queda sin deuda. Ese es lo concreto. ¿El tramo emergente también es con crédito hipotecario más bajo? Más bajo, es más bajo. El emergente, ese 15% emergente. ¿Y cuál es la idea? ¿Es subir a vulnerable a 30 y emergente? Eliminar el tramo emergente. Eliminar el tramo. Que quede 70 más clase media, ¿eso? Claro, quedar con 30% vulnerable, que sabemos dónde hoy día hay mayor déficit y queremos, por eso que la propuesta va a aumentar el porcentaje de los vulnerables, del 25 al 30, y el 15% de emergentes, eliminar ese tramo. Creemos que es un tramo que hoy día está atendido en la clase media. Normalmente a esas familias se les entregan soluciones habitacionales más pequeñas, departamentos de un dormitorio muchas veces. Entonces, la idea es eliminarlo y poder aumentar la clase media y aumentar el tramo vulnerable. De esa manera hemos visto que se compensa buena parte del efecto que tiene la reducción de este crédito especial que se produce a partir del 1 de enero. Y ahí, disculpe, presidente, y ahí no se corre el riesgo. A ver, estoy pensando, hay un grupo de familias que no califican obviamente para vulnerables, por razones, ¿no es cierto?, de ingreso. ¿No se corre el riesgo allí de que haya un tramo de la población que no califica para vulnerable, pero que tampoco va a calificar para la clase media, que va a quedar literalmente fuera? Porque no va a ser en definitiva, de una u otra manera, susceptible de crédito para los bancos. Y eso me preocupa porque es como la gente, es como lo que pasó con los famosos vouchers, que ustedes conocen muy bien, que la gente quedó muchas veces con el voucher, con el subsidio, y después cuando iba a decir, ¿sabe? Yo tengo mi subsidio, usted no califica para crédito, porque su sueldo no le da, ni siquiera complementando. Eso me preocupa un poquito, para que lo explique. Vamos a cambiar la dinámica, dado que en realidad es más vale irnos inmediatamente aclarando cosas y dado la información.
normalmente hacemos que hagan la exposición y después terminamos, pero creo No, que no la hay riqueza problema. de los contenidos, las sugerencias nos permiten abrir este tema. Sí, senadora Pascual. Sí, no, yo también quería preguntar en torno a este mismo punto. Ustedes nos dieron los valores aumentados recientemente como para compensar un poquito el alza del costo de los materiales, digamos. ¿Cuántos eran los valores previos a esto? El valor 1.100 el vulnerable, ¿Ya? 1.300 el emergente y 2.200 el clase media. Sin Ok. distinción de regiones ni La de distinción capitales se agregó regionales. ahora con el aumento. Ahora Se se hizo ahí una agregó- compensación también. Yo creo que se hizo una compensación y a su vez una focalización. Sí, claro. Se intentó dar mejor precio a la metropolitana donde hay mayor déficit para poder incentivar a las empresas a que postulen proyectos de la región metropolitana. Las regiones extremas siempre han tenido valores distintos. El norte, extremo sur. Prende el micrófono, por favor, para dejar constancia. Sí. Los valores antes del tema del alza material y alza del costo de construcción estaban diferenciados por regiones, porque se reconocía que en Arica, Antofagasta, Magallanes y Aysén habían costos más altos ya por el distanciamiento y antes del tema de la alza materiales ya existían valores diferenciados. Pero ahora se ajustó todos los valores en el Chile, llamémoslo central, entre las regiones de Coquimbo y los lagos, dado el alza del costo de la construcción, que fue diagnosticado desde el año pasado, ¿no es cierto?, esa alza muy grande, la escasez de mano de obra, en fin, hubo varias condiciones que hicieron más difíciles los proyectos de construcción. Y esa respuesta llegó, y llegó a principios de este año. Si las condiciones se mantuvieran estables, quizás no sería tan necesario tomar medidas, pero aquí cambia una condición bastante relevante, que es la disminución del SEC. La disminución del SEC cambia las condiciones en las que se desarrollan los proyectos y por eso también nuestro presidente Mario lo levanta como una temática que va a ralentizar o puede ralentizar los inicios de los proyectos. Y la otra condición que es distinta es el financiamiento bancario. El financiamiento bancario se ha restringido en este tiempo y hace más difícil la generación de proyectos. Los proyectos del DC-19 requieren financiamiento bancario. Sin ese financiamiento no se puede iniciar, solo con el préstamo de enlace al ministerio, solo con el subsidio, no es condición suficiente para iniciar y se necesita un financista de los bancos. Por su intermedio, presidente, permítame responderle la consulta del senador Espinosa. Efectivamente, que en este programa en particular del DS-19, cuando hablamos de la clase media, hablamos de un valor tope de 2.600 UF, pero eso no significa que todas las unidades se vendan a 2.600. El desarrollador ahí, depende el tipo de departamento, mueve los precios. Entonces, dentro de los precios, de los rangos de precios, no significa que todas se vendan a 2.600, sino que también hay precios más bajos para unidades más pequeñas, desde 2.200, 2.100. Y esas unidades también pueden atender al segmento que usted menciona, que es este segmento emergente. Y por otro lado, hay otro programa del Ministerio que es el DS-01, que también apunta a las familias de clase media. Y ahí también hay una variabilidad de precios y de tipos de departamentos donde pueden también estas familias optar a su vivienda. Entonces, no es que queden totalmente desatendidas, sino que tienen algunos mecanismos para poder ser atendidas, ya sea en el programa del DS-19 o en otros programas del Ministerio. Presidente, la última. ¿En qué rango es lo que distancia el emergente de la clase media para ustedes, para los mecanismos de selección? En rango de ingreso me refiero, familia. Hoy día el tramo emergente está en torno a familias que tienen una renta promedio entre 900.000 y 1.200.000 como ingreso familiar, complementando ingresos. El tramo clase media está entre el 1.200.000 y 1.800.000. Ahí hay harta dispersión y por eso que se atienden en otros programas, como le comentaba.
perdón, el efecto al eliminar ese rango de las familias emergentes en relación a su opción de acceso? ¿Qué otros caminos tienen esas familias para acceder a la solución de vivienda? El DC01 y también dentro del DC19, como les comentaba, es un rango de precios. No es que los precios estén fijos a 2.600, sino que según el proyecto, el tipo de departamento, también hay variaciones. Entonces pueden haber precios desde 2.000 a 2.600 en el segmento clase media, y ahí es donde estas familias podrían también acceder a ese beneficio. Sí, sí. Carlos Marambio. Sí, bueno, yo trabajé en la división de política habitacional, veo que está don Carlos Araya, jefe de división actualmente. El DC19 es la alternativa o la mayor alternativa para la clase media y emergente. Hay que ser súper claro en eso. Donde no hay proyectos del DC19, hay problemas de oferta. Algo así pasaba en la región de Magallanes, hubo algunos conflictos de clase media porque no tenían dónde poder comprar una vivienda a valor que permitiera el subsidio. Entonces, evidentemente, la política está bien diseñada. Que hay un tramo emergente está bien pensado, porque hay personas que no pueden pagar créditos hipotecarios muy altos. No siempre se van a poder ir al tope. Yo creo que esta es una medida que proponemos para otra situación que es más compleja aún, que los proyectos no logren iniciarse, que es el escenario que queremos solventar. Pero evidentemente ese tramo emergente está para cubrir un segmento de la población que si no le cuesta mucho acceder. Por eso también es tan relevante mantener este programa de DC19 que nace hace 5 años atrás, o nace con el 116, pero que ha sido una respuesta a la clase media muy, muy importante. No solo al 25% de familias de bajo ingresos, sino a la clase media también. Son proyectos de altísimo estándar. Ustedes, senadores, conocen probablemente más de algún proyecto del DC19. Son proyectos de altísima calidad que buscan buena localización. Pero están estas condiciones complejas de financiamiento que son las que levantamos y que esperamos se logran resolver, siempre con el Ministerio de Vivienda, por supuesto, de la mano. Partimos diciendo que somos una asociación que busca colaborar, y por eso también estamos aquí, y por eso también nos hemos reunido con el Ministerio de Vivienda y con quien sea necesario para que el plan de emergencia llegue a buen puerto, que es lo que buscamos ocurra. Destacar que esto lo planteamos como una solución alternativa y transitoria. Creemos que no es la solución definitiva. Hoy día la solución más definitiva es poder buscar un mecanismo que reemplace el tema del SEC, como lo mencioné antes, e idealmente postergar el beneficio del SEC para la vivienda social por un año, por mientras que se logra encontrar ese mecanismo. Como alternativa, no es necesario lo otro. No es necesario lo otro. Esto lo estamos planteando como una solución alternativa y de carácter de urgencia, porque sabemos que el plan de emergencia se va a jugar en los próximos 6 meses, por la duración de los proyectos, que cada proyecto tiene una duración aproximadamente de 3 años. Entonces, lo que no partamos el próximo año no va a poder completarse, no cumplir el 2025, no se cumple la meta. Entonces, es un poquito el sentido de urgencia que hemos tratado de transmitir, que necesitamos hoy día alguna solución para realmente activar a los proyectos y que se parta su construcción en los próximos 6 meses. Sí, perdón, don Mario. Esta situación que genera la evidencia, ¿verdad?, de toda esta conflictividad asociada con la eliminación de este crédito especial, ¿lo han hablado con el Ejecutivo? ¿Cuál es la postura del Ejecutivo? Porque aparentemente la respuesta, bueno, lo obvio sería postergar nomás y se resuelve más significativamente, pero ¿cuál es la postura en el sentido del...? En todo caso tenemos igual al Ministerio acá y al final igual le vamos a pedir su opinión, porque nos preocupa también que esas 11.000 viviendas se construyan, ¿verdad? Exactamente. Y no queremos que queden, y además de eso queremos también que ojalá se cumplan las metas que se están estableciendo, entendiendo que más allá, ¿verdad?, que las haga son las familias en definitiva las más beneficiadas, y ese es el punto que nos anima a todos. ¿Qué nivel de relación han tenido ese ámbito? A ver, el Ministerio de Vivienda ha tenido una acogida muy buena respecto a este tema, pero obviamente esto pasa por Hacienda, y en las conversaciones que nos han transmitido, que ha tenido el Ministerio con Hacienda, ha prevalecido el criterio de poder recaudar este monto que está asociado al crédito especial.
Se habla que son del orden de 300 millones de dólares. Eso es lo que costaría extender el crédito especial. Entonces, ahí hay un tema que no es resorte solamente de vivienda, depende también de Hacienda, pero nosotros creemos que aquí hay que poner en contrapeso lo que significa cumplir el plan de emergencia habitacional y realmente la crisis que estamos enfrentando, respecto a una recaudación que también es muy importante, pero evidentemente creemos que la vivienda social hoy día debería ser prioritaria en este plan. Presidente, no, yo quisiera plantearle igual a nuestros invitados de que aquí también hay que ser un poco justo porque esta comisión ha colaborado también muchísimo en todo lo que el Ministerio ha implementado. Y yo diría que independiente de la preocupación de usted, que es justa, el Ministerio de Vivienda ha sido el que de una u otra manera mejor ha afrontado esta situación. O sea, de hecho, las empresas que han quebrado a nivel nacional han estado ligadas más a otros ministerios que al de vivienda, por suerte. O sea, obviamente no es positivo que quiebre ninguna empresa, pero lo que ha pasado en transporte, en obras públicas, ha sido brutal, ¿no es cierto?, por la burocracia del Estado. Yo creo que el Ministerio en eso ha llevado a la vanguardia en ir adaptándose en los subsidios, en ir mejorándolo, para que no ocurra una crisis brutal. Yo creo que eso también tenemos que reconocerlo en la comisión. Sin duda. Y el hecho de haber planteado este plan de emergencia que ha sido liderado por este ministerio, creemos que es un tremendo impulso a poder resolver realmente el problema. Y eso es destacable y nosotros lo valoramos muchísimo. Y efectivamente, respecto a las empresas, sí han quebrado varias empresas del rubro, y el Ministerio ha ido al rescate, o sea, ha generado soluciones de manera oportuna y está preocupado por eso. Y no solo de las empresas constructoras o inmobiliarias que han quebrado o que están en situación compleja, sino que también toda la cadena de producción, ¿no? ¿Qué pasa con los subcontratistas, con la gente, digamos, los pequeños empresas que están en el rubro de la construcción? Y eso al Ministerio lo tiene preocupado. Pero sin duda que hoy día tenemos que darle un impulso a esta industria que está golpeada para poder reactivar y poder partir estos proyectos. Ese es un poquito el llamado que hacemos nosotros como asociación, porque vemos que hay hoy día estos puntos críticos que no nos permiten avanzar. O sea, son temas bien puntuales sobre los cuales vemos que hay un nudo crítico y que debemos resolverlo con prontitud para poder activar el plan de emergencia. Mario, le quedan, parece, un par de temas que veo de transparencia. Nos entusiasmamos porque parece que el foco en realidad del problema lo dejan ustedes súper claro en relación a la causa. Son efectivamente los dos temas que levantamos, Ya. que hablamos largamente del tema del crédito especial. Y ahora, para cerrar un poquito las propuestas, la idea es comentarles el tema del financiamiento, que es el otro nudo crítico que estamos enfrentando como industria. Como les comentaba anteriormente, los proyectos de integración social se financian en parte, del orden de un 30%, con los recursos del Estado, y el otro 70% se financia con recursos del sistema financiero, banca, compañías de seguro. Y dado que hoy día la industria está bastante golpeada con estos casos de empresas en reorganización o directamente en quiebra, la banca ha puesto muchas trabas para poder financiar los proyectos. Entonces, ahí donde nosotros vemos un tema crítico y donde vemos que se requiere una intervención del Estado para poder destrabar el financiamiento. Entonces, ahí vemos básicamente tres cosas que nos gustaría plantearles. Respecto a este programa, que es el DS-19, el Estado genera un préstamo de enlace, que se llama, que es un anticipo de los subsidios, con el cual se financia parte de la construcción y el resto lo financia la banca. Hoy día lo que estamos planteando es aumentar ese préstamo de enlace, de manera que la banca tenga que financiar un porcentaje menor de la obra y bajar el riesgo que tiene la banca y generar que el Estado también sea más cofinancista de los proyectos, y de esa manera creemos que se puede destrabar bastante lo que
el financiamiento de la banca. Esa es una primera propuesta. Segundo, también hemos planteado este tema al Ministerio de generar un fondo de garantía estatal, similar a lo que es el FOGAPE para las pequeñas empresas, pero generar un fondo de garantía que permita garantizar el financiamiento de los proyectos de construcción de viviendas sociales. Entonces, eso también creemos que generaría un tremendo impacto a la industria. Se ha anunciado que el Banco Estado y el Ministerio están trabajando en una figura de este estilo, no sabemos aún los detalles, pero creemos que esto realmente sería un tremendo impulso a la banca, que hoy día está muy reacia a poder financiar este tipo de proyectos. Y por último, creemos que la participación del Banco Estado es fundamental hoy día. Hoy día el Banco Estado tiene una participación bastante baja en el financiamiento de los proyectos de vivienda social y creemos que ante situaciones de crisis como esta, el Banco Estado debería tomar un poquito la batuta y tomar un rol protagónico y arrastrar al resto de la industria en el financiamiento de este tipo de proyectos. Entonces, presidente, ¿te puedo comentar algo? El nombre, por favor, para que Juan quede Pablo, registrado. sí, claro, Juan Pablo Casmuri, director de la asociación. De alguna forma hay que entender que algo pasó y algo cambió en el último tiempo. En rigor, este programa fue financiado en parte importante por la banca privada desde que nació, de una manera muy activa, muy participativa, el Banco del Estado también, de una manera considerable. Pero hoy día entendemos que el rol del Banco del Estado tiene que ser mucho más protagonista, ¿ya? Porque efectivamente lo que está pasando y lo que ha pasado tiene a la banca tradicional o la banca privada muy enfocada en resolver sus problemas internos. Y esa pausa no va en beneficio del cumplimiento del plan de emergencia. Sí entendemos que el Banco del Estado tiene que ser protagonista y ayudarnos entre todos para ver de alguna forma cómo asegurar el cumplimiento del plan. Básicamente eso, pero solo dejar sobre la mesa que efectivamente el Banco del Estado, si bien ha participado, requerimos que vayamos mucho más de la mano y en eso estamos muy disponibles a cooperar tanto desde en las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio como desde la misma asociación hasta con el Banco del Estado. Básicamente eso. Curioso, un 3% del rol del Banco Estado en el programa no deja de ser curioso. De nuestros proyectos. Sí, correcto, cifra, lo que ustedes señalan en su... como asociación, efectivamente tiene una O sea, participación me refiero, muy baja. puede ser una muestra, una muestra, extrapolable, ¿verdad?, al sistema en general. Claro, pero lo que es más relevante, independiente que sea curioso el dato, es la cantidad de proyectos que estarían sin partir por causa de financiamiento. Eso sí creo que es extrapolable. Bueno, qué bueno que se pone la alerta, porque el Ejecutivo, con el plan de emergencia, estamos todos de lo más motivados para que se saque adelante, se lleve adelante, se cumplan las metas en definitiva, es lo que nos interesa a todos. Senador Espinosa. Presidente, no, en este punto yo diría que sería súper importante dos cosas, desde mi punto de vista. Uno, que podamos oficiar al Banco Estado, con el propósito de que nos puedan dar respuestas si están visualizando tener una posición más protagónica, como aquí se ha planteado, que yo creo que es muy importante, no solamente en el área de vivienda, sino que también en otra área está ocurriendo algo parecido. Conectividad, por ejemplo, que es un tema que a mí me afecta mucho en los lagos. Están siendo bastante poco considerables, considerando la crisis que se está viviendo y la demora que ha tenido el propio Estado en pagar muchas veces. Sí. Y lo segundo, invitar a lo mejor a alguien protagonista del Banco Estado en materia de vivienda social, para que con ellos podamos conversar en esta misma comisión respecto a ideas o materias que puedan ir en la línea desde el Parlamento mismo, iniciar acciones o apoyos que ellos sientan respaldo legislativo del Senado para este objetivo. Sí, senadora Pascual. Quisiera hacer una pregunta, presidente. Por su intermedio, por preguntar cómo operan actualmente el préstamo enlace. ¿Cuánto es el porcentaje o cuánto es el monto más o menos promedio que pudieran ustedes decirnos y cómo opera el retorno, digamos, el préstamo enlace? Porque supongo cuánto tiempo se demoran en devolverlo, cuál es la tasa de interés, etcétera. Y al mismo tiempo, ¿cómo opera el crédito en la banca privada?
¿no? Como para también tener antecedentes, por ejemplo, a propósito de la conversación con Banco Estado, qué cosas se pudieran hacer ahí diferentes que pudieran realmente significar. Por eso quiero entender un poco más el sistema para poder tener después propuestas, ¿no? Sí, perdón, un segundito. Respecto al tema del Banco Estado, porque aquí hay tres líneas, ¿no es cierto?, respecto al tema del financiamiento que ustedes plantean. Uno, lo que señalaba la senadora Claudia Pascual respecto al tema del crédito del enlace. Ustedes hablan aquí, ¿no es cierto?, de aumentar o sea, hasta el monto total del subsidio, ¿verdad? ¿Y eso cómo está operando en la actualidad y cuáles son o sea, de quién depende en definitiva? Me refiero, creo que ahí el MIMBO el que tiene la llave nuevamente, ¿no es cierto?, en cómo ampliar esa cobertura para reducir el impacto de la banca privada, ¿no es cierto?, en el financiamiento de este tema. Por su intermedio, presidente, le contesto a la senadora. Bueno, el préstamo enlace actualmente son 300 UF por vivienda en el proyecto, ¿ya? Y eso se entrega en dos instancias. Una, cuando se inicia la obra, Como anticipo. el 50%, o sea, 150 UF, y las otras 150 UF se entregan una vez que se compruebe que la obra tenga un avance del 15%. ¿Ya? Entonces, y el resto del subsidio, hoy día aproximadamente con el aumento que se hizo, los subsidios en promedio están del orden de 700 UF por unidad, porque las familias vulnerables tienen un subsidio mucho más alto y las de clase media más bajo, pero en promedio debe estar del orden de entre 600 y 700 UF el subsidio. El resto del subsidio se entrega cuando se recepciona. Entonces, contestando la pregunta, cuando se hace la compraventa final del inmueble, ahí la entidad desarrolladora cobra el saldo de subsidio. O sea, por cada unidad va al servio y le dice, usted me tiene que pagar 700 UF, por ejemplo, y me descuenta las 300 que ya me pagó. Entonces, 300 o 400 UF? Al final, o sea, en la compraventa final. Una vez que se comprueba que ya está todo la recepción del proyecto, compraventa y todo eso. El planteamiento acá es esas 700 UF que el Ministerio tiene consideradas y asignados esos recursos para ese proyecto, que se entreguen como préstamo de enlace, como anticipo. También con un mecanismo de avance de obra, no solamente todo como anticipo al inicio de obra, sino que puede ser la mitad al comienzo y la otra mitad, por ejemplo, cuando está el 15% del avance de obra. Entonces, con eso le reducimos al banco el porcentaje de financiamiento respecto al proyecto y obviamente el riesgo. Entonces, creemos que esa medida, que depende de vivienda, es una medida que podría acelerar o ayudar a destrabar a la banca. ¿Cuánto se demora? Porque usted habla que es préstamo, que se tiene que devolver. ¿Cuánto se demoran en devolver? Se devuelve como cuando se cobran los subsidios al final. O sea, se devuelve de alguna forma, yo le voy a cobrar al Ministerio los subsidios al final del proyecto, siguiendo con el ejemplo, le cobro las 700 UF y ahí le devuelvo las 300 que me anticipó. Entonces le cobro solamente 400 al final. Al final de la obra. Al final de la obra. Y eso hoy día está manejado con tasa de interés cero, tiene solamente en UF, es el préstamo, y tiene asociado el costo de la garantía. Cuando el Estado entrega este préstamo de enlace, la entidad desarrolladora tiene que entregar una boleta de garantía o una póliza de garantía, que obviamente tiene un costo también asociado, y de esa forma se garantiza este anticipo que otorga el Estado a la entidad desarrolladora. Correcto. Yo una pregunta así que nos resulta el tema, ¿cierto? Aumentar el crédito de enlace hasta el monto del subsidio, eso obligaría a generar una garantía mayor respecto del proyecto, porque, o sea, y eso no, ¿qué efecto al final del costo final o cuánto es el beneficio final comparado con los costos que se va a generar en ese contexto? A ver, el costo del préstamo que hace el Estado es más bajo que lo que hace la banca. Claro, sin duda. Entonces, mientras más financia el Estado, es más barato para el desarrollador su costo financiero, porque solamente tiene el costo de la garantía. La banca entrega el financiamiento por el resto de la construcción y cobra obviamente una tasa mayor al costo que tiene este préstamo de enlace. Entonces, esto también genera un beneficio
en el margen, no es tanta la diferencia, pero genera sí un beneficio en que reduce el costo financiero del proyecto en general. Ok, lo segundo respecto al fondo de garantía del FOGAPE, bueno, es tipo FOGAPE y eso más o menos que es más conocido, ¿verdad? Y la participación mayor del Banco Estado. Senadores, yo le sugiero, sí, senador Espinosa. Que estemos tan activos hoy día en el uso de la palabra, pero es que el tema es de... Sí, mira, primero le volvería a insistir que si podamos tomar en consideración de la comisión lo que le pedí en términos del Banco Estado. Eso es lo que vamos a El Banco ver. Estado, eso, Sí. y lo segundo es que si como comisión, porque yo no es que esté en contradicción a lo que ustedes plantean, pero yo creo que en el tema de la segunda propuesta que ustedes hacen, que es la eliminación de la familia de las emergente. familias emergentes, es un tema que nos complica mucho en las regiones. ¿Sabe por qué? Yo se lo voy a explicar en otros términos. La realidad no puede ser la realidad solamente de Santiago. Y en nuestras regiones tenemos muchas más familias emergentes que tienen aquí la única posibilidad de optar a la vivienda porque quedan fuera de la posibilidad de optar al vulnerable. Entonces, al reducirla completamente, vamos a estar cerrando una puerta que creo que es necesaria. Entonces, la propuesta que yo quiero hacer es que como comisión le pidamos al Ministerio de Hacienda que se estudie seriamente la posibilidad de la propuesta. Uno, que es una propuesta que si en otras áreas, ¿no es cierto?, el Ministerio ha flexibilizado posiciones en aras de la reactivación, en aras de que no se caigan proyectos de ningún tipo, yo creo que es la postergación del crédito especial, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Que se reduciría el 2023, aplazarlo un año. Yo creo que como comisión pudiésemos responsablemente decirte que es una propuesta que va en la línea no de favorecer lucrativamente a la empresa, sino que de generar y darle viabilidad a los proyectos, que es lo que interesa hoy día. Sí, senadora Claudia Pascual, y después le damos la palabra a don Felipe Nosiglia. Sí, yo aprovechando que está el Ejecutivo también acá en la representación de la asesora del Ministerio, preguntar porque yo, claro, de buenas a primeras yo comparto plenamente lo que está diciendo el senador Sandoval en materia de la preocupación por las familias emergentes. A mí me parece que no es la mejor solución, obviamente. ¿Qué dije yo? Ay, es que se sientan juntos. Ah, es que se sientan. Perdón, el senador. El senador Fidel Espinosa, perdón. Porque, claro, la preocupación por las familias emergentes, me imagino que para regiones es un gran tema, pero no deja de serlo también para la metropolitana, digamos, ¿no? Y tiene que ver con, esto implica, yo me imagino tiene muchas más consecuencias. Si usted elimina este porcentaje, implicará a lo mejor, y lo digo porque no a todo el mundo le gusta, generar o potenciar o robustecer el mecanismo de sistema de arriendo con subsidios. Me explico, o sea, se va generando una serie de acomodos, de traslados, digamos, porque hay que resolver la situación para la familia emergente. Pero, por lo mismo, porque está el Ejecutivo, mi pregunta es la razón de la eliminación del crédito especial, del SEC, si no tiene que ver con un tema tributario y porque me pareció, estoy buscando rápidamente, puedo estar equivocada, digamos, de que esto no tuviera que ver también algún tema como, por ejemplo, para financiar pensión general universal. Digo, la reducción que hace el Estado en su aporte acá para poder colocarlo en otro lado. Entonces, digo para que... teniendo la misma inquietud y preocupación que plantea el senador Fidel Espinosa, que nuestra propuesta no vaya a ir en contra de otra política que también, entonces digo, solamente pregunto para saber si es que no estoy equivocada. Buenos días. Sí, buenos días. Justamente quería hacer un punto ahí que cuando se discutió la eliminación del SEC, se discutió la eliminación del SEC general para todo el rubro de la construcción. Pero específicamente se dijo que para la vivienda social se iba a buscar un mecanismo de reemplazo alternativo. De manera tal que nunca estuvo considerado el SEC de la vivienda social para financiar otros proyectos como por ejemplo el PGU. De esa manera lo que nosotros creemos que está ocurriendo en este momento es un descalce, porque por un lado se está eliminando el SEC y todavía no viene el método alternativo. Entonces, creemos que probablemente lo que viene es que, no sé, por los próximos 6 meses, 12 meses, va a aparecer el método alternativo. Y hoy día lo que estamos enfrentando es que hay un descalce, porque se produce que a partir del 1 de enero desaparece el 50% del SEC,
pero todavía no está el método alternativo. No sé si con eso respondemos un poco la pregunta de si estos 300 millones de dólares estaban considerados para la PGU. Nosotros entendemos que nunca estuvieron considerados y lo que está faltando es el método alternativo. Por eso la propuesta concreta es postergarlo, pero hasta que aparezca el método alternativo que compensa esta eliminación. A nosotros nos queda súper claro respecto de los procedimientos y además entendemos que por otro lado hay una situación que es más la emergencia probablemente desde el punto de vista habitacional, que son el cumplimiento de plazos y de metas. O sea, 6 meses, 5 meses si nos demoramos y la administración pública no es tan eficiente como nosotros en la comisión para tramitar proyectos, me refiero a dar soluciones expeditas, rápidas en este contexto, porque estamos, y menos cuando hablando de recursos. Uno dice, claro, 300 millones de dólares. Uno calcula, yo, entre comillas, ¿no es cierto?, torpemente, a lo mejor uno dice, bueno, apliquemos un mecanismo de eficiencia en el gasto público y 0,4% de reducción del gasto público en todos los ministerios y tenemos 340 millones de dólares, con solamente 0,4% de eficiencia. Que el Estado le diga al Congreso Nacional que van a tener que ajustarse el cinturón en 0,4% de su gasto anual del año 2023 y se resuelve, me refiero, en el marco de eficiencia, por eso uno ve cómo buscar alternativas. A mí me parece súper relevante lo que se está planteando. Senadores, concordamos en hacer una reunión con el tema de estas viviendas de emergencia, de estos guetos verticales que se le han llamado, ¿verdad? Vamos a darle prioridad, esto tiene prioridad sin duda desde el punto de vista nuestro, porque ahí estamos hablando de un objetivo político mucho mayor, que es la familia a las cuales queremos procurar generarle estos instrumentos. Nosotros, claro, aquí la mano la tiene evidentemente el Ejecutivo, pero si les parece, hagamos una próxima reunión dedicada exclusivamente a este tema del financiamiento, en cuya reunión citaremos a la gente del Banco del Estado, porque la gente del Banco del Estado es un agente dentro de todo el sistema, porque de la banca, si ustedes dicen que hoy día el grueso del financiamiento no lo reciben del Banco del Estado. Pero vamos a convocarlos para decir, bueno, ¿por qué ustedes no son más partícipes siendo además un banco del Estado? O sea, donde se supone que pudieran abrir líneas distintas con mejores opciones y además de esa manera presionar a la banca más privada. Veremos también otro arte, queríamos abiertos senadores para recibir a lo mejor otro tipo de actores en el tema de financiamiento, obviamente al propio Ejecutivo, sin duda, ¿ya? Para analizar esta situación de este contexto y qué se está pensando para acelerar estos procesos de los reemplazos que eventualmente se están estudiando para el crédito especial para las empresas constructoras. ¿Qué haríamos, senadores? No harían de ser más de 3 personas, actores relevantes, podría ser, ¿ah? Sí, 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 sí. Incluso quizás de la Cámara Chilena de la Construcción, un representante del gremio global de la construcción, para analizar exclusivamente el tema y los caminos, específicamente analizando ese tema, en el contexto y los caminos que se pueden abrir respecto a ese tema. Senadores, acordamos el tema de la realización de esta sesión. Nos vamos a quedar abiertos solo y exclusivamente a recibir algunas sugerencias de ustedes. Si esta situación eventualmente diera para hacer una cosa un poco más amplia, pudiéramos quizá hacer algo en Santiago, ¿verdad? Un día lunes en la tarde donde nos juntemos y citemos, o en la mañana, y citemos a otros actores y tengamos un poquito más de tiempo. Vamos a quedar eso sujeto, si les parece, o una sesión acá en la comisión o una sesión especial en Santiago, pero va a depender exclusivamente de los actores que necesitemos que estén en esa mesa hablando sobre el tema del financiamiento en relación al tema y al plan de emergencia habitacional. Esto reemplaza al oficio sin duda, ¿no es cierto? Los vamos a tener acá, ¿ya? Lo acordamos así, ¿ah? Quedamos abiertos solamente, senadores, algunas sugerencias y por cierto también del Ejecutivo que puedan ilustrar sobre ese particular también. Eso, amigo. Presidente. Janet, tienes la palabra. Sí. Bueno, muy interesante la reunión. Quiero decirles que nosotros hemos estado trabajando en una campaña, Carlos Araya, que es el jefe de la División de Política Habitacional. Vania no pudo venir porque estamos trabajando activamente con Banco Estado y tuvo una reunión precisamente con la gerente de cartera hipotecaria, porque el banco está bastante interesado en poder seguir aumentando sus líneas crediticias. A ver, yo me voy a referir a un punto específico, que es, nosotros como Ejecutivo hemos estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía, con la Comisión del Mercado Financiero, en diferentes alternativas de financiamiento. Y entre ellos también hemos trabajado el tema del crédito especial del IVA a la construcción
y tenemos un proyecto de ley que va a ser ingresado en los próximos días en donde se aborda este tema. Pero el tema no se aborda de la manera que fue planteada acá, porque nosotros no estamos estableciendo que se postergue en definitiva la aplicación del IVA, que fue lo que plantearon tanto la Cámara de la Construcción como ahora la Asociación y otros actores, sino que en definitiva el costo que tiene la medida para, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Hacienda, es alrededor de 300 millones de dólares y sería inabordable. Entonces, en ese sentido, el crédito especial del IVA, primero se hace un ajuste. Las condiciones para que se redujera al 50% era que tuvieran permisos de construcción aprobados con anterioridad al 1 de enero del 23, que se hubieran celebrado los contratos de construcción antes del 1 de enero del 23 y que se iniciaran las obras antes del 31 de diciembre del 23. Lo que se hace acá, nos dimos cuenta de que un gran número de empresas no han podido sacar su permiso de edificación básicamente porque se generó en algún momento el informe de impacto vial, el IMIP, y el informe de impacto vial debe ser ingresado junto con el expediente del permiso de edificación y estar aprobado por el sistema para que la persona pueda obtener su permiso de edificación, la empresa. Entonces, en este evento nosotros dijimos, la verdad es que el propio Ministerio de Transporte ha reconocido que tiene una tardanza de alrededor de 8 meses en tramitar eso y por lo tanto lo que se hace acá respecto del crédito especial es decir, basta con que el permiso de edificación esté ingresado al 31 de diciembre de 2022 y automáticamente va a seguir manteniendo el 50%. Y no se le reduciría. Entonces eso, nosotros de acuerdo con las estadísticas que tenemos, va a aliviar bastante a varios proyectos. Lo otro fue un anuncio que hicieron los ministros Monti y Marcel, que es que se va a extender en 2 años más la transición en la eliminación del IVA y se va a extender hasta el 26-27, pero con un 50% menos. O sea, estábamos llegando en el periodo de transición a un 50%, que era el 32,5%, porque la franquicia es del 65%. Entonces vamos a llegar en los 2 últimos años al 16,5%. Eso es como respecto del crédito, lo que viene planteando el proyecto de ley. Respecto de una medida que se planteó acá, que es la garantía estatal, también fue anunciada recientemente y está incorporada dentro de un proyecto de ley distinto. Va a ser un 10% y eso permitirá, es para los bancos en la práctica y para las empresas, y va a permitir que los bancos puedan provisionar menos fondos en los créditos, que es lo que ha hecho que se retarde el otorgamiento de créditos hipotecarios. Y por lo tanto, eso lo estamos trabajando en conjunto con Economía y Hacienda. Es un proyecto de ley que además tiene otra pata. O sea, nosotros nos vamos a hacer cargo de la garantía de los créditos hipotecarios, como les digo, pero el Ministerio de Economía se va a hacer cargo de un fondo de construcción. Entonces, eso va también, y ese fondo de construcción, estilo FOGAPE, por así decirlo, de hecho las conversaciones han sido con el administrador de FOGAPE, que es también, ustedes saben, el Banco Estado. Entonces, se está trabajando y eso también debiera aliviar, y es un proyecto que yo entiendo va a ingresar durante el mes de diciembre, a más tardar, a través de la Comisión de Economía del Senado, si no me equivoco. Y estamos trabajando también en la participación, en buscar una forma de participación mayor del Banco del Estado en los créditos. Yo sigo hasta aquí porque yo les iba a hacer el anuncio del proyecto de ley. El proyecto de ley es una miscelánea que lleva además otros elementos que no tienen que ver con financiamiento, pero que van a permitir destrabar muchos de los proyectos que están vinculados con el plan de emergencia habitacional. No todos están parados por costo, hay algunos, como les digo, que están parados porque no han podido tener aprobados sus BIMIP, hay otros que les faltan otras cosas, y todo eso lo estamos abordando dentro del proyecto de ley que nosotros esperemos ingrese a más tardar la próxima semana. Voy a dejar a Carlos para que se refiera a los temas que están más bien vinculados con lo que es parte de nuestra potestad reglamentaria y que es lo que se referían en los decretos.
Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Janet. Antes que Carlos, perdón, que me habías pedido la palabra, Alejandro Kusanovich, senador. Gracias, presidente. Primero saludar a todos los invitados. Pero yo siempre lo he dicho, voy a repetir este tema un poco para entender lo que está pasando en Chile. De repente hay que ver la historia. Antes del año 2004 había un superávit de vivienda en Chile. ¿Por qué? Porque el Servio, en el caso de Magallanes, construía de 2.500 a 3.000 viviendas en licitaciones. Y obviamente las casas te salían 30, 35 millones. Y se entregaban todas con un crédito al Banco del Estado. No se regalaban, se entregaban con un crédito del Banco del Estado a 15, 20 años, donde tú pagabas en esa época 60.000 pesos, hoy día serían como 100.000, de dividendo, que es mucho más económico que estar arrendando una casa que cuesta 400.000 pesos, 450.000 pesos hoy en día. Y en el año 2004 se cambiaron estas políticas. Alguien las cambió y dijo, oye, no, vamos a entregar directo el subsidio a las personas. ¿Y qué generaron? Al entregar directo el subsidio a las personas, aumentaron la demanda de vivienda y las viviendas subieron de precio y los subsidios no sirvieron para nada. Entonces ahora tenemos este tremendo problema, que incluso la gente se va a vivir en los sectores periurbanos porque no tiene opción, y pasamos que hoy en día con el tema de las agrupaciones se construyen de 60, 70 casas y las casas están saliendo cerca de 80, 100 millones de pesos. Y obviamente que tenemos un problema y este problema hay que corregirlo. Tenemos que invertir bien los recursos hoy en día y sobre todo hoy en día con el déficit de vivienda que hay, la inversión de los recursos tiene que ser más óptima porque tenemos que recuperar todo el tiempo perdido. Y es un tema súper complejo, pero mientras no hagamos cambios reales, no lo vamos a solucionar. Si para hacer tortilla hay que romper huevos, no hay otra manera. Y hay que volver a lo que funcionaba, y si es posible mejorar lo que funcionaba, mejor aún. Pero ahí parte la raíz de este problema que estamos viviendo en Chile, digamos. Bien. Senador Espinosa. Yo no puedo, creo yo he trabajado desde que llegué al Parlamento en la construcción, en el apoyo. La señora Janet, nos conocemos en diferentes gobiernos trabajando en la construcción de la política habitacional. Yo no puedo dejar pasar lo que ha dicho el senador Kusanovich, porque si hay una de las cosas que me siento orgulloso cuando fui presidente de la Cámara de Diputados, de haber salido al extranjero muchas veces a contar y a hablarles de los programas habitacionales que tiene Chile, era de esto, o sea, de justamente la vivienda sin deuda, que le ha permitido mejorar la calidad de vida a miles de personas que antes, efectivamente, como lo dice el señor Kusanovich, quedaban endeudados por 20 años, incluso por más, por 30, y que no terminaban muchas veces pagando. Yo me recuerdo muy bien que lo que tuvo que hacer el presidente Lago entonces fue generar una política para, de una u otra manera, condonar deudas de vivienda, condonando el 100% al que estaba al día, premiando la responsabilidad, y condonando el 50% de aquellas deudas a quienes tenían dividendos atrasados. Pero era una política habitacional brutalmente injusta para la gente. Entonces, que se venga a cuestionar ese programa, yo lo encuentro realmente fuera de todo contexto y lógica, con todo el respeto que yo le tengo al senador. Este es un programa maravilloso, que se mejoró en el gobierno de la presidenta Bachelet. No olvidemos que primero eran casas de menos de 40 metros cuadrados, hemos llegado hoy día a viviendas de 54 o más metros cuadrados. Se ha mejorado la política habitacional. Si los grupos familiares, por si no lo sabe el senador, son superiores a 5 personas, tienen casas más grandes cuando se trata de familias vulnerables. Entonces yo soy de los que me siento orgulloso de los programas habitacionales. Lo que hoy día la problemática que tenemos centralmente de mi punto de vista es el valor del precio que se ha ido a las nubes en todas las ciudades. El valor del metro cuadrado, que costaba, por ejemplo, yo recuerdo el 2002, 2003, 40 millones una hectárea en Puerto Vara, y cuesta 300, 400 millones, lo cual hace inviable un proyecto social. Ahí tenemos un problema grande, que va a significar que el día de mañana ya no podamos seguir entregando soluciones individuales, sino que va a tener que ser la gran mayoría en altura. Pero repito, yo, sin el ánimo de polemizar con él, soy de los que me siento tremendamente orgulloso de que Chile sea el único país en Latinoamérica, y creo que de los pocos en el mundo que tenga un programa donde la gente ahorrando 300.000 o 1.000.000 de pesos como máximo, tenga su casa sin deuda. Cuestionar eso me parece que es atentar contra las miles de familias que hoy día han gozado de ese beneficio y han podido con eso educar, con ese ahorro, educar a sus hijos y construir mejores familias. Bien. Gracias. Que me aludió, yo no estoy en contra del tema de la manera que se paguen las casas. Lo que estoy en contra
Y yo creo que el que puede pagar 100.000 pesos hoy en día y que paga 400 y tanto, que coopere. Cada vez que tú pagas un préstamo también estás ayudando a que esa plata se reinvierta en construir más casas. El que no lo puede pagar, por supuesto que hay que ayudarlo. Pero el problema es otro acá. El problema es que el año 2000 teníamos en Magallanes un superávit de casas. Y hoy en día faltan 3.000, 4.000 casas en Magallanes. Y eso es producto porque la política de construcción de vivienda no funcionó. Porque si tú construyes de 60 a 70 casas, te van a salir 80 a 100 millones. Si construyes 3.000 viviendas, te van a bajar los costos y podemos entregar mucho más vivienda. La manera que lo hagamos yo no la cuestiono. Pero el tema de bajar los costos de construcción y de aumentar la oferta de vivienda es esencial para solucionar este problema. Correcto. Señora Claudia Pascual. No, yo quisiera solo dejar para la historia también de esta sesión que yo creo que los temas no pueden ser en este momento la crisis habitacional que tenemos, el déficit que tenemos reconocido además por todos los sectores, actores y actoras involucradas en esta temática, no se condicen con una sola causa. Yo creo que estamos aquí en en un cruce de varios elementos que se han venido dando durante varios años, digamos, ¿no? Está el tema efectivamente del cambio de una política que permitió la construcción de grandes complejos habitacionales de vivienda social a menos unidades, producto también de que esos grandes complejos no siempre respondieron a materiales de construcción adecuados, no siempre respondieron a necesidades de metros cuadrados adecuados. Yo solo quiero recordar las casas Copeva en Puente Alto solamente, ¿no? Las casas Chubi, ¿no? Las casas de plástico también, como otros le llamaban. Pitufo. Las casas pitufo, en fin, Chile tiene 1001 apodos para sus propias viviendas. Entonces creo que efectivamente puede ser que la política pública haya sido forzada también a ir cambiando por situaciones también deficitarias que han ido sucediendo, pero creo que ese no es solo lo que explica lo que estamos viviendo hoy. Lo que estamos viviendo hoy también se explica, por ejemplo, a partir del aumento exponencial de los costos y de los precios de venta de las viviendas y los departamentos posterior al año 2010 después del terremoto. Si también aquí tenemos un crecimiento sumamente... O sea, los arriendos y la compra de vivienda en nuestro país era harto distinta antes del 2010 que después del 2010. Con los precios me refiero que pagaban las familias. Por lo tanto, y a eso, por supuesto, el déficit de construcción de vivienda, los propios subsidios, efectivamente el voucher generó un déficit también mayor. Hay que recordar, gobierno presidente Piñera I, su primer periodo, efectivamente entregó muchos subsidios para resolver los temas de vivienda a propósito del terremoto, pero sin embargo, yo era concejala en ese tiempo de la Comuna de Santiago, ni una sola familia de la Comuna de Santiago pudo comprar y reponer su casa con ese subsidio. No. Porque el metro cuadrado en Santiago es el más caro de todo el país. Y en todos lados. ¿No? Entonces, no te alcanzaba. Entonces, yo creo que son un cúmulo de factores los que nos lleva a la situación actual. Lo digo para que no quede como que es un tema de solo una mala decisión en un momento determinado. Son varias situaciones las que han estado ocurriendo. Nada más eso, presidente. No, yo recuerdo, a propósito, la ley 18.138, esa que facultó a los municipios, ¿se acuerda?, construir casetas sanitarias y viviendas sociales. Yo las primeras casas que construimos, 220 UF, 110 las casetas sanitarias, ahí había que hacer la vivienda progresiva, ¿se acuerda? Uno, etapa 2, y surgieron todos estos modelos de cosas, pero efectivamente, Carlos, tenemos contigo unos minutos, lo vamos a prorrogar, si les parece, por solamente 10 minutos, porque aquí bien, la sala se está ocupando, ha sido muy interesante la sesión, no va a terminar acá, como ustedes ya saben, ya concordamos en hacer una jornada especial respecto al tema del financiamiento. Carlos. Perdón, lo prorrogamos 10 minutos, senador, muy bien. Carlos. Araya. Gracias, por su intermedio, presidente, también, saludar a la integrante de la comisión, a las personas que van de la ADI, representante ahí. Muy interesante la discusión histórico-habitacional, muy apasionante, un buen debate. Comentarles que efectivamente hemos estado trabajando muy cercanamente a la asociación. Nosotros saludamos también que se formen grupos que estén más orientados a poder dialogar con el Estado en materia de cuestiones relacionadas a los programas habitacionales. Con la directiva de la ADI nos juntamos permanentemente y efectivamente tenemos diagnósticos coincidentes en algunas cuestiones y como bien lo decía el senador Espinosa, para nosotros ha sido una prioridad mantener
el apoyo a las empresas constructoras, prueba de ello, hemos atendido oportunamente dentro de lo que hemos podido, ¿cierto?, en materia de recursos, al problema del alza de materiales, a través de ajustes a los programas, de suplemento a los proyectos que están con dificultades para iniciar, para avanzar y para terminar. Y también particularmente algo que hicimos en el primer semestre, ¿cierto?, en el decreto 19, que era el último de los que teníamos como sin una intervención directa, lo hicimos. Hicimos lo que se denomina coloquialmente una especie de homologación del marco, de los precios y de los subsidios para poder atender este impacto del alza material. Nosotros particularmente hemos seguido monitoreando la situación y después de esa modificación incluso hemos hecho más medidas conducentes a que los proyectos vayan avanzando y también encontramos que era muy necesario rápidamente con el llamado del año 2022 en el cual entregamos 25.000 nuevas viviendas para poder partir. Cifras más o cifras menos, claro, aquí la asociación hace una alerta respecto a las dificultades que haya. Yo no quiero meterme en el detalle de cuántas viviendas son, efectivamente, creo que no tiene mucho sentido, creo que lo importante aquí son los problemas que hay detrás. Y bueno, Janet definió algunas medidas que ya se están tomando en relación a la posibilidad de establecer una garantía por parte del banco, ¿cierto? Una especie de fogate. Estamos también trabajando permanentemente para poder ver de qué manera el Banco Estado pueda participar de mejor manera en el financiamiento, pero particularmente lo que está en nuestras manos, efectivamente en la composición que señalaba Mario ahí en su presentación del decreto 19, nosotros sabemos que hay algunas alternativas para poder incorporar algunos ajustes en el propio programa 19, pero hay distintas maneras de hacerlo. Y efectivamente a nosotros nos preocupa particularmente de que no se pierda el apoyo a los distintos sectores socioeconómicos, que es una de las claves de este programa, integrar y entregar una mixtura social a través de los grupos vulnerables, emergentes y medio alto. Por lo tanto, la idea base que está en la propuesta, nosotros la tomamos y la estamos evaluando efectivamente porque la presentaron. La propia asociación nos ha provisto de mucha información muy valiosa para hacer simulaciones con distintas composiciones. También estamos evaluando la posibilidad de no sacrificar un segmento como el emergente, sino que simplemente, por ejemplo, abrir algún porcentaje en los proyectos de venta libre, que eso está en el decreto 19 incorporado, que perseguiría el mismo fin y también incorporaría a otras familias incluso por sobre lo que históricamente ha sido los marcos de la política habitacional. También es una alternativa que la queremos evaluar con números sobre la mesa y que también conversa hoy día directamente con lo que estamos disponiendo en relación a la garantía del crédito con viviendas de hasta 4.500 UF, donde también se va a generar un apoyo. También podría vincularse con esa medida el programa de integración, pero en el fondo la métrica de lo que vamos a hacer la estamos revisando en este momento para ver de qué manera poder que plantea ahí la asociación y sin sacrificar el acceso de algunos grupos, particularmente los emergentes. A nosotros nos preocupa de la misma manera y creemos que el sentido de este programa justamente es vincular a los vulnerables con los grupos llamados emergentes, ¿cierto? Y con los grupos de sectores medios ya clásicos. Así que eso lo vamos a perseguir, lo vamos a mantener y vamos a ver ahí qué métricas trabajar, porque además es muy variable según la región. El procedimiento de homologación que se hizo en el llamado de este año trató de buscar muy detalladamente, región por región, zona por zona, el costo, los segmentos, así que hicimos un trabajo bien detallado en eso y que lo seguimos perfeccionando. Hemos hecho ajustes en el camino también porque nos hemos dado cuenta que una región hay que reforzarla aquí, otra hay que incorporarla con la otra, entonces es un proceso en desarrollo y estamos muy atentos a permanentemente monitorear las medidas y condiciones. Respecto al crédito, nosotros estamos de acuerdo en que hay que revisarlo también, pero también con el siguiente predicamento. O sea, la idea de este programa es fortalecer y estimular la iniciativa privada particularmente, y creemos que no nos gustaría que el Estado se hiciera cargo de además subsidiar al sistema de financiamiento a través de créditos sin interés. Entonces la idea aquí es que participe la banca privada, no podemos perder ese objetivo del programa de integración social, pero estamos abiertos a revisar, tal como ya lo hicimos,
en las modificaciones de principio de año en relación al crédito. Estamos obviamente atentos a revisar de qué manera estamos haciendo algunas propuestas internas que las estamos trabajando, de qué manera mejorar la participación del crédito sin interés que otorga el Estado dentro del programa para facilitar que surjan las cuestiones naturalmente y que sea la banca privada entonces la que tenga el rol más protagónico. Y eso también es parte de las conversas con el Banco Estado para que tenga una participación más incidente, y por lo tanto la reunión que plantea el presidente es muy relevante para nosotros para poder seguir avanzando en esa línea de las conversaciones. En términos bien generales, creo que son relevantes las alertas que plantea la ADIS, hay que tenerlas bien en consideración. Nosotros, ninguna casa esperamos que se nos baje, porque todas suman a la meta. Nos parece, nos tiene muy complacidos que el plan de emergencia se trate se maneje y se entienda como una meta nacional, transversal. Lo que usted dice, presidente, que el plan de emergencia motiva a todos los segmentos y sectores, nos parece muy relevante para poder alcanzar las metas. Y por cierto que una serie de viviendas que estén en riesgo por el motivo que sea, para nosotros es muy relevante. Tenemos muy calculado cómo llegar, cómo trabajar, programa a programa, región a región. No es fácil abarcar 16 regiones con los programas, por lo tanto nosotros estamos atentos a poder ejercer y incorporar las medidas que sean necesarias para poder navegar en estos momentos un poco turbulentos. Y finalmente, efectivamente, creo que las razones de las dificultades de acceso a la vivienda son muy multicausales y complejísimas. Entonces, creo que por lo menos es muy bueno atender una por una en cuanto a lo que tiene que ver con los procesos. Ahí la ley miscelánea que planteaba Janet también resuelve algunas cuestiones de proceso que van a ser muy necesarias para el avance y el impulso del plan, y también con la financiera. Así que, por lo menos, nosotros estamos muy abiertos y trabajamos permanentemente, tanto con la ADI como con la Cámara o con otros grupos de interés, para poder ir atendiendo nudos y resolver procesos que complejicen el éxito del plan de emergencia. Bien, muchas gracias, Carlos, Janet. Y nosotros toda la voluntad, toda la disposición a propósito para incluso perfeccionar, Janet, la ley de integración social urbana, si hay necesidades de corregir, porque dentro de ese marco, ¿verdad?, nace este plan también de emergencia, le da sustento jurídico, me refiero a este plan de emergencia, y si hay que perfeccionarlo, efectivamente estamos absolutamente disponibles. No queremos que la burocracia termine por frenar, ¿verdad?, la posibilidad de que las familias tengan al final del día una solución, ojalá en tiempo, y ojalá, insisto, cumplamos las metas que el gobierno se ha fijado y avancemos sustantivamente en ese esfuerzo. Yo quiero agradecerle sinceramente a la asociación, creo que nos ha ilustrado de una temática, no termina aquí, ya ven que hemos acordado avanzar. Con Carlos y Janet les vamos a pedir también a ustedes su colaboración para esta nueva contexto y ver cómo en definitiva logramos avanzar, y tratar de avanzar, me refiero incluso con algunos compromisos formales respecto de las instancias que aquí tienen en su mano la posibilidad de resolverlo. Me refiero a Hacienda, el propio Ministerio. Bueno, y desde acá nosotros, no me cabe la menor duda, cuando hablamos de este tema, no nos perdemos en los detalles, nos vamos al fondo, que es lo que nos preocupa. Así que, Mario, tienes los 3 segundos antes que los que vienen adentro ya nos están presionando en la puerta. Ya, si tú te fijas, mira cómo está moviéndose No, y la presidenta me está mirando, entonces... No, solamente agradecer por su intermedio, señor presidente, esta instancia, la verdad que ha sido para nosotros muy valiosa, y sobre todo el interés que ha generado en la comisión este tema. Nosotros estamos muy comprometidos con el plan de emergencia, nos hemos puesto en colaboración con el Ministerio, y hoy día también les transmitimos lo mismo hacia ustedes, queremos colaborar. Hemos visto en el Ministerio una tremenda apertura y ganas de resolver los problemas, así que creo que están todas las fuerzas alineadas para que saquemos adelante este plan de emergencia. Sí. Se encuentren con nosotros para lo que se haga falta, y nuevamente agradecerles esta instancia. Bien, muchas gracias a ustedes también por su ilustrativa también jornada. Nos abre otro tema y nos pone también el acelerador. Ese es el objetivo de estas audiencias, y tenerlos ustedes acá. Y muchas gracias, Janet, Carlos, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.